Muy importante, my boys, en el videoanálisis que hicimos sobre Jarred Vanderbilt y lo importante que era para Lakers, he de deciros que os encantó, os maravilló. Superamos las 10.000 visitas, llegamos a 1.000 likes y lo prometido es deuda. Yo os dije que si veía que os encantaba, iba a hacer más, así que aquí tenéis la segunda entrega. Pero he de deciros más. Espero que lleguemos a 1.000 likes también, o por lo menos acercarnos, para que, pues bueno, yo siga viendo que os gustan estos vídeos, que os encantan, que os maravillan, y yo seguir haciendo más y más y más. Así que, antes de todo, deciros que a ver si podemos llegar a minimísimo 800 likes. Dicho esto, vamos con el vídeo. Muy buenas a todos, my boys, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre uno de los nombres de esta semana, Trey Murphy III, el jugador de New Orleans Pelicans que ha anotado 41 puntos contra Portland Trail Blazers y ha destruido a los de Oregón sin Damian Lillard, pero los ha destruido. Y hay que tener en cuenta que es una actuación importante. Al final Pelicans es un equipo lastrado por lesiones como la de Zion Williamson. Entonces, pues bueno, sí, están los CJ McCollum, los Brandon Ingram, pero siempre el hecho de que surja un nuevo nombre, un nuevo jugador, es importante de cara a esas aspiraciones por parte de Pelicans. Vamos a hablar, como digo, de Trey Murphy III, un jugador muy peligroso, que incluso podría ser aún más peligroso si tuvieran los Pelicans a Zion Williamson en cancha. Ahora explicaré por qué, pero estamos ante un jugador muy joven, con una gran proyección, que puede ser All-Star en un futuro. Ojito, echarle un ojo de aquí en adelante porque pinta muy bien este jugador. Y al final Trey Murphy III es alguien que tiene un muy buen catch and shoot, tiene un gran, paquete de recursos, te puede penetrar, machacar, te puede anotar de 3, es un buen anotador perimetral, es que es un jugador muy completo e incluso también es completo en ataque-defensa. No es un jugador solo ofensivo, también es un jugador que en defensa brilla y tiene bastantes recursos que, le permiten sobreponerse a ciertas circunstancias e incluso superar a sus rivales a la hora de taponar o a la hora de robar balones. En definitiva, aparte de Zion, de Brandon Ingram y de CJ McCollum, New Orleans Pelicans tiene un pedazo de jugador en Trey Murphy III que no nos damos ni cuenta. En primer lugar, my boys, lo que quiero destacaros de este jugador es el equipo donde está, el equipo en el que se encuentra, New Orleans Pelicans. Para mí, a la hora de desarrollar un joven jugador, es muy importante el equipo y el proyecto de este. New Orleans es una franquicia que ahora mismo lucha por meterse en playoffs, pero mientras desarrolla a sus jugadores jóvenes, a los jugadores más jóvenes. Es cierto que, es un equipo que combina veteranos con jugadores con enorme proyección de cara a futuro. McCollum, por ejemplo, ya no es una promesa, pero tenemos, por ejemplo, a Zion Williamson. Zion es un jugador que sí, ya lleva sus añitos en la NBA, pero año tras año tiene problemas físicos, y esa plaga de lesiones a la que se ha visto sometido Zion, pues al final termina lastrando al jugador, y todavía seguimos esperando todas esas cosas que se venían diciendo de Zion cuando estaba en Duke. Entonces, al final, Pelicans es una franquicia que, como digo, tiene jugadores interesantes, tiene jugadores con una enorme proyección, y jugadores que destacan en este saco. Uno de ellos es Trey Murphy III. Es un jugador que al principio, cuando lo veis, podéis relacionarlo con un rol específico, rol de tirador, ¿no? Que sea un Robert Horry, un Ray Allen, por ejemplo, en Boston Celtics, ¿no? Ese jugador encargado de catch and shoot, de tiro de 3 y poquito más, ¿no? Que tampoco tiene una gran entrada a canasta, no es un buen tirador perimetral y no es un gran defensor, ni mucho menos. Pero no, este jugador engaña muchísimo y es un jugador muy completo, con una habilidad de tiro muy importante para la NBA de hoy en día, que pues al final se prioriza el triple y lanzar en el menor tiempo posible. Ojito, porque Trey Murphy es buenísimo en esto, tiene una gran habilidad para catch and shoot, puede lanzar tras bote y aparte, perimetralmente hablando, es un gran jugador, es muy completo y tiene unos recursos impresionantes. Os aclaro ya de antemano que os voy a comparar, estos Pelicans con equipos que han tenido o que han contado con LeBron James, porque sinceramente
sinceramente pienso que Trey Murphy se podría beneficiar mucho de tener a Zion Williamson como compañero de equipo en cancha. Al final Zion es un jugador muy de LeBron James, muy Charles Barkley, en el sentido de físico, muy explosivo, tipo LeBron James en Miami Heat. Recordar que aquellos Miami Heat tenían a Shane Battier, Mike Miller, y luego pasaron de Shane Battier y Mike Miller a Ray Allen, Rashad Lewis. ¿Para qué? Sobre todo porque LeBron James tenía esa enorme explosividad a la hora de penetrar a canasta, entonces atraía a las defensas rivales, 2-3 jugadores, y los tiradores abrían la cancha y quedaban espaciados. Entonces las situaciones de canasta eran totalmente favorables para los Mike Miller, los Shane Battier o el tirador de turno que estuviera al lado de LeBron James. Por eso siempre los equipos que tenían a LeBron James como pieza angular de su franquicia siempre han fichado a tiradores porque se veían enormemente beneficiados. Recordar por ejemplo que James Jones se va de Miami a Cleveland Cavaliers en la segunda etapa de LeBron James. Mike Miller le acompaña también a LeBron James e incluso en Cleveland se ficha a Kyle Korver, sobre todo para aprovechar este tipo de cosas. Zion Williamson prácticamente hace lo mismo, es un jugador muy explosivo con una gran entrada a canasta y que en zona es muy dominante, por lo tanto normalmente los equipos rivales tienen que meter a 2 jugadores contra él. Esto que produce que Trey Murphy se quede libre, se quede solo y constantemente con esa muñeca que tiene y esa habilidad para lanzar en 0, te castiga una y otra vez y al final sacas ventaja constantemente con esta dupla Zion-Trey Murphy. Este año, sin tener a Zion, Trey Murphy lo está haciendo muy bien, pero repito, es que con Zion, Trey Murphy podría incluso aumentar sus números, sobre todo en anotación. Lo primero que os quiero destacar es la habilidad y la capacidad tiradora y anotadora de 3 puntos que tiene Trey Murphy. Me parece brutal, sobre todo viene muy bien para esta NBA de hoy en día, esta NBA moderna que ahora mismo se prioriza o se prima mucho a estos jóvenes tiradores que tardan 0,1 segundo en cargar el tiro y lanzar. Esto es muy importante y de esto se beneficia constantemente, pero constantemente, New Orleans Pelicans. Porque aparte, fijaros, esta jugada contra Phoenix Suns, CJ McCollum, catch and shoot y anota Trey Murphy. Fijaros lo poco que tarda, jugada contra Indiana Pacers, catch and shoot, de nuevo espaciado, solo, no hay nadie defendiéndole. Porque al final jugadores importantes como CJ McCollum se llevan los defensores principales del equipo rival y Trey Murphy se ve constantemente beneficiado. Muy atentos a esta jugada contra Brooklyn Nets. Fijaros, McCollum tiene la bola, fijaros dónde está Trey Murphy, en qué esquina, se va a la otra prácticamente, Morris pierde su marca y atentos a cómo tira. O sea, no necesita prácticamente tiempo para cargar y lanzar. Otra jugada contra Brooklyn Nets. McCollum ni mira a Trey Murphy que se queda en el logo del Barclays Center. Y esta es otra de sus habilidades. Brandon Ingram le ve. Fijaros la distancia entre el defensor de Brooklyn y el jugador de Pelicans. Tira desde bastante lejos y aún así anota, aún así castiga. Jugada contra Clippers. John Wall defiende, bloqueo de Valanciunas para quitar esa defensa de John Wall sobre McCollum. Keener tiene que ir en su ayuda. McCollum inmediatamente ve a Trey Murphy liberado. Triple de Trey Murphy. Jugada contra Golden State Warriors. Y os digo más, la habilidad, otra de las habilidades que tiene este jugador, aparte de larga distancia, que aquí lo estáis viendo, otro triple desde el logo Smoothie King, es la capacidad de cargar el tiro. Carga el tiro muy rápido porque prácticamente no baja el balón. Hay jugadores que bajan el balón un poquito más abajo de la cintura. Este jugador no, prácticamente lo puede coger desde el abdomen, desde el pecho y lanzar. Te carga el tiro como si nada. Y esto le da absolutamente ventaja. Fijaros aquí contra Talen Horton-Tucker. Es que es castigo tras castigo tras castigo. Sobre todo por esto. Por la capacidad anotadora que tiene. Que tiene muy buena muñeca. Pero porque aparte te carga el tiro en 0,1 segundos. Y es una absoluta locura. Y aparte, muchos podréis estar diciendo: ostras, pero solo es tirador, solo tiene muñeca. No, es un jugador que tiene muchos más recursos. No es el típico jugador tirador al cual le vas a defender y si ya cierra su tiro prácticamente está muerto. No, fijaros en esta jugada contra Memphis Grizzlies. Es un gran penetrador. No es Zion Williamson, ni mucho menos, pero tiene muchos recursos. Fijaros aquí cómo amaga, cómo penetra, cómo rompe la defensa del equipo rival y cómo anota. Es un jugador capaz de sacar enorme ventaja de diferentes circunstancias alrededor del partido. Y eso me parece que tiene un gran valor para un jugador como él. Esta temporada, en 65 partidos, está promediando 13,3
puntos por partido, 3,7 rebotes en total, ataque, defensa y 1,4 asistencias. Su porcentaje en tiros de campo es del 47,8%, 39,7 en triples, prácticamente el 40%, y en tiros libres el 91%. Es decir, estamos ante un jugador que prácticamente en cuanto a tiros de campo, que anota el 47,8, es que anota casi la mitad de los lanzamientos que hace. Es una absoluta brutalidad. Y esto es lo que os digo, al final es un jugador que se ve constantemente beneficiado por los compañeros que tiene a su alrededor. Y saca mucho provecho de esto, muchísimo. Aparte, es lo que os digo, si veis el partido, por ejemplo, contra Portland Trail Blazers, a los que ha anotado 41 puntos, os daréis cuenta del enorme package de recursos que tiene este jugador, capaz de anotar de 3, anotar, por ejemplo, una bandeja o un mate, como acabáis de ver. Fijaros aquí, jugada de nuevo, rompe la defensa de Portland, penetra, a tablero, canasta. Es que no es el típico tirador, no es, por ejemplo, un Kyle Korver que, pues sobre todo, saca rédito de catch and shoots, triples, etcétera, etcétera. No, es un jugador que te puede anotar un triple como el que acabáis de ver, que es un pedazo triple en toda regla contra Portland, o te rompe las defensas, ya sea penetrando, ya sea con bandeja, ya sea con mate, con un rebote o con absolutamente lo que sea, lo cual hace que este jugador sea incluso más valioso. Fijaros aquí, increíble canasta, rebote de nuevo, segunda oportunidad. Todo esto lo genera también él. No es un jugador que solamente se vea beneficiado por pases, porque está liberado, porque Zion o CJ McCollum se haya llevado 2 defensas del equipo rival. No. Lo que me impresiona de él también es esto, el hecho de que tenga 22 años y tenga muchísimos recursos y sea tan inteligente como para saber en qué momento hacer qué cosas. O sea, al final tú no notas 41 puntos teniendo 22 años porque sí, porque al final has tenido la noche y ya está. Que obviamente tienes que tener la noche, tienes que tener la muñeca calentita, obviamente, tienes que entrar en ese estado on fire que muchas veces entran los jugadores NBA, pero también tienes que tener ciertas habilidades que te permitan hacer esto, tener una IQ a la hora de jugar que pues obviamente te permita, repito, hacer esto. Y esto lo tiene Trey Murphy. Al final es un jugador que creo que puede crecer mucho en Pelicans, sobre todo por lo que os he dicho antes. Es una franquicia que no tiene esa necesidad de ganar de manera inmediata. Compites por cosas, obviamente este año empezaron muy bien y poco a poco se han ido desmoronando, han ido cayendo, porque incluso este año llegaron a ocupar el puesto número 1 del oeste, hay que destacarlo, pero es un equipo que tampoco tiene esa exigencia como por ejemplo tenían en su momento aquellos Lakers con Jordan Clarkson, con D'Angelo Russell o con Julius Randle, ¿no? Esa necesidad, esas exigencias de ganar sí o sí y por lo tanto tienes que ya exigir rendimiento inmediato a tus jugadores. No, en Pelicans hay una relativa tranquilidad y esto permite que pues estos jugadores con enorme proyección estén mucho más cómodos de lo normal y por lo tanto puedan trabajar de una mejor manera, con más paciencia, poco a poco, sin pasos en falso, hasta convertirse en verdaderas estrellas. Brandon Ingram, por ejemplo, lo hemos visto, es un jugador que ha sentido esa exigencia por parte de Los Ángeles Lakers. En los Lakers no lucía como por ejemplo ha lucido desde el minuto 1 con Pelicans, y es algo parecido a lo que estamos viendo con Kyle Kuzma. Kuzma, por ejemplo, desde que se va de los Lakers a Washington Wizards es otro jugador. De hecho, Kuzma en su primera temporada con Lakers lució mejor que en la segunda o en la tercera, porque prácticamente no tenía tantas exigencias que cuando por ejemplo llegó LeBron James, al cual ya se le exigía pues un anillo, ganar ya, playoffs, etcétera, etcétera. Los Pelicans es un equipo que sí, está peleando por play-in, está peleando por entrar en playoffs. El año pasado pues bueno, cayeron eliminados contra los Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker, pero al final es un equipo que obviamente no te esperas que este año gane el anillo y mucho menos se lo exiges. Por lo tanto, pues bueno, al final es un equipo que poco a poco está carburando, está juntando grandes talentos y fijaros que si Brandon Ingram, que si Trey Murphy, ahora descubres a Alvarado, tienes a CJ McCollum, que es un jugador que era el gran escudero en su momento de Damian Lillard, pero que te funciona muy bien y que es el pegamento absolutamente de los Pelicans, desde el minuto 1 te funciona. A poco que Zion no se lesione como se lesiona, a poco que mejore su físico y a poco que tenga regularidad, es que este equipo puede ser totalmente letal. Y simplemente os diré esto, lo que os he dicho antes, es que no me quiero ni imaginar a Trey Murphy con los espacios generados por Zion Williamson. Es que se empacharía a puntos partido tras partido.
O sea, los Pelicans generarían problema tras problema a las defensas rivales, porque no tienes con qué pararlo. Porque prácticamente para parar a Zion tienes que utilizar a dos jugadores, sí o sí. Y siempre va a haber uno librado, ya sea Brandon Ingram, ya sea CJ McCollum o ya sea Trey Murphy. Encima Trey Murphy es un jugador que, como le des el mínimo espacio, te va a cargar el tiro en 0, por lo tanto te va a castigar, porque encima tiene buena muñeca. Hay muchas probabilidades de que te anote el triple o el tiro de 2, el que sea, sobre todo el triple. Y aparte es un tirador de largas distancias. ¿Lo habéis visto? No hace falta que esté pegado a la línea del triple. Esto es muy importante. De nuevo, con sus recursos, fijaros contra Dallas Mavericks, pase para CJ McCollum, aquí ya está cerrado por Spencer Dinwiddie, pero fijaros cómo consigue con sus pies sacar cierta ventaja para anotar la bandeja a tablero. Es increíble esta capacidad de reacción que tiene el jugador. Amaga el tiro, se quita la defensa de Luka Doncic, le sigue Dorian Finney-Smith y fijaros cómo coloca el pie izquierdo como palanca, saca ventaja debajo del aro pasado, canasta a tablero. Una vez más, aquí contra Los Ángeles Lakers, fijaros cómo prácticamente se zafa de la defensa que tiene por parte del jugador de Lakers, intenta romper a Anthony Davis, fijaros cómo coloca los pies, ya se ha colocado por delante de AD de cara a canasta, saca ya cierta ventaja y pum, canasta. Esto es lo que verdaderamente hace a Trey Murphy un jugador peligroso. Aquí de nuevo le cierra el tiro, no pasa nada, te rompo, penetro, hago el Eurostep y me voy, bandejita tablero, canasta. Encima lo hace fácil, tampoco se complica, pero es lo que se ve de este jugador es la confianza. Confianza brutal, que no excesiva, no es excesiva. Es una confianza que hace que sea el jugador más peligroso, porque no duda a la hora de cargar el tiro, no duda a la hora de lanzar, no duda a la hora de amagar, ni a la hora de penetrar. Es decir, al final moriré en el intento, pero si tengo que morir, moriré. Lo voy a intentar y no voy a dudar ni una milésima de segundo a la hora de hacer lo que tenga que hacer. Y esto es lo que me gusta realmente de este jugador. El desparpajo que tiene, el atrevimiento, el descaro. Tiene 22 años y es capaz de hacer este tipo de cosas. Y al final estamos hablando de un jugador que realmente no destaca tanto, porque cuando hablamos de Pelicans normalmente hablamos de este Big Three, ¿no? De Brandon Ingram, de Zion, de CJ McCollum, pero este jugador le está aportando tantas cosas a Pelicans que hoy realmente contra Blazers ha terminado explotando. Ha terminado explotando con esos 41 puntos de absolutamente bestia. Fijaros este triple, es que es una locura. Y para terminar, my boys, la defensa. La defensa de Trey Murphy le hace incluso aún más valioso, porque no es el típico jugador que te funciona en ataque y en defensa anda un poco cojo o es fácil de superar. No, es un jugador muy largo, es un jugador con una gran envergadura y a la hora de utilizar sus pies como los utiliza de manera tan inteligente, normalmente saca ventaja. Saca ventaja en acciones defensivas, incluso se impone al rival al cual está defendiendo, como vais a ver en ciertas jugadas, tanto contra Blazers como contra otros equipos. Fijaros aquí, por ejemplo, contra Chicago Bulls. Fijaros cómo logra puntear el tiro, creo que ha sido de DeMar DeRozan. Aquí contra Utah Jazz, Jordan Clarkson. Y fijaros, esos brazos largos, que es lo que se decía, por ejemplo, de Vanderbilt a la hora de defender, prácticamente es lo mismo con Trey Murphy. Aquí de nuevo, fijaros, Jamal Murray y cómo puntea. Es que tiene unos brazos, tiene una envergadura tan grande este jugador que prácticamente hace que sea muy complicado superarle. Aquí contra Detroit Pistons, fijaros, constantemente no pierde la marca, llega a puntearle lo suficiente para molestarle y que falle. Es así. De nuevo aquí, otra vez, contra Mike Conley, constantemente. Jugada contra Utah Jazz, Jordan Clarkson, ahí está el intento de bloqueo de Utah Jazz, prácticamente esquiva esa pantalla y de nuevo, fijaros cómo constantemente le cierra Jordan Clarkson el tiro. Ahí está prácticamente sin ventaja Jordan Clarkson y a punto está incluso de taponar el tiro del jugador de Utah Jazz. Otra vez contra Talen Horton-Tucker. Fijaros cómo cambia rápidamente el bloqueo, cómo cambia el emparejamiento y ahí está una vez más, salta y logra frenar el ataque de Utah Jazz. Contra Chicago Bulls, aquí veis, DeMar DeRozan se libra del bloqueo de la pantalla de Vucevic, se queda con DeMar DeRozan se da cuenta, se tiene que frenar, tiene que lanzar, lanza y fijaros, punteo una y otra vez, pum, falla DeMar DeRozan. Jugada contra Clippers, fijaros, Paul George, Trey Murphy está con Reggie Jackson y fijaros la inteligencia que tiene Trey Murphy. Aquí penetra Paul George, rompe a Zion, pero Trey Murphy en vez de seguir a Reggie Jackson se queda con Paul George y le molesta lo suficiente para que falle. O por ejemplo aquí, contra Oklahoma City Thunder, triple fallado por el punteo de Trey Murphy. O aquí, contra Clippers, de nuevo, Norman Powell punteado, falla. Fijaros en esta jugada contra Portland cómo penetra el jugador de los Blazers y fijaros aquí cómo salta hasta dos veces
para ponerle el tapón. Es una locura y es una barbaridad la velocidad que tiene. Fijaros este mate increíble, impresionante, la guinda al pastel ya. En definitiva, my boys, creo que Trey Murphy es un diamante en bruto que ahora mismo poseen los New Orleans Pelicans. Normalmente siempre destacamos las grandes estrellas, pero este jugador, aunque no sea ahora mismo una estrella, puede ser una futura estrella, un futuro All-Star. Va bien en ataque, va bien en defensa, va bien en zona, es un gran anotador perimetral, es un gran jugador a la hora de catch and shoots, de tiro de 3, de larga distancia, es un jugador muy completo, muy usable, muy útil, y esto pues bueno, permite que Pelicans tengan muchas ventajas si están sanos a la hora de atacar y de defender. Y sobre todo lo que os digo, si Zion Williamson logra estar sano, logra tener regularidad, no lesionarse con tanta frecuencia como se está lesionando hoy día, si Zion logra consolidarse como la gran estrella, el gran líder, ya no de vestuario sino en cancha de los Pelicans, jugadores como Trey Murphy pueden ser letales, literalmente letales. Veremos a ver qué pasa con estos Pelicans, si se meten este año en play-in, si se meten este año en playoffs, si no, tal vez, todito lo que penséis por aquí me lo vais comentando, sobre todo esto, ¿no? Si creéis que Pelicans llegarán lejos este año, si llegarán a postemporada, y si llegan a playoffs o a play-in, ¿cómo de lejos llegarán? ¿Caerán en primera ronda? ¿Llegarán a finales de conferencia? Oye, no se sabe. Me lo vais poniendo por aquí y también comentarme qué pensáis de este jugador, de Trey Murphy, que ha explotado con 41 puntos contra los Blazers, pero que no solo un jugador de una sola actuación, que ya lo habéis visto, es un jugador muy completo en ataque, en defensa y con un gran package de recursos. ¿Os ha gustado el análisis? ¿Os ha disgustado? Todo lo que penséis me lo vais poniendo por aquí. Obviamente, gran apoyo al vídeo para seguir viendo que os van gustando este vídeo análisis, ¿no? De pizarrita, de jugadas, de jugadores. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Me voy. ¡Chao!